Hola, muy buenas tardes a todas y a todas. Bienvenidos a este edificio, Antigua Azucarera, Nuestra Señora Virgen del Carmen. Y venimos hoy a una nueva conferencia, pero para mí, para la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, es muy especial, ya que tenemos el honor, y para nosotros un orgullo, de tener a un hijo adoptivo de la ciudad de Vélez, Málaga, como es Osvaldo Arteaga. En este caso quiero dar las gracias también a la SAC, como no, en su presidencia aquí, Pilar, porque además fueron los impulsores también de esa iniciativa. Nuestra formación política, en este caso el Grupo Independiente, lo ratificó y fue lo que impulsó dentro del equipo de gobierno, pero siempre la sociedad civil, en este caso como es la SAC, el apoyo unánime y la fuerza la trajeron ellos desde las calles, por así decirlo. Hoy venimos a una nueva conferencia, en este caso se llama La Cuna de la Arqueología, que para mí me sorprende, ya que viendo el cartel sale Osvaldo y sale también el familiar de un amigo mío, como es el Valcárcel, que en paz descanse, que es una familia muy querida aquí en nuestro pueblo, en Torre del Mar. Y bueno, deciros que yo creo que sobran las palabras hablar de Osvaldo Arteaga. Creo que esta tierra, hablar de la familia de los toscanos, Torre del Mar, Almayate, Pesquetilla, Trayamar, la Sarquía en su conjunto le debe mucho a personas como él. Hablando de arqueología, se nos viene siempre ¿no? Lo que es el recuerdo de, como he dicho, de personas como Valcárcel, de Pepe Ramos, que vive, y como no, de una persona tan importante como es Osvaldo Arteaga. Así que nada más decirte que desde la Tenencia de Alcaldía, al cual siempre agradezco el trabajo de mis compañeros, en este caso está aquí mi compañera Vanessa, siempre al pie del cañón, y decir que esta es tu casa, que te damos la bienvenida y que espero que todas las personas aquí disfrutemos del talento y de todo el conocimiento y la experiencia de una persona de la trayectoria de Osvaldo. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ellos. Buenas, hoy me toca a mí presentar a una persona que tal vez no debería tener presentación en este pueblo, porque debía ser, como de hecho es, una verdadera institución. El doctor Osvaldo Arteaga Matute fue catedrático en la Universidad de Sevilla y ha pasado toda su vida, desde que recaló en España, desde su Venezuela natal, trabajando en la arqueología andaluza, podríamos decir, fundamentalmente andaluza, ¿no? Ha dirigido excavaciones en Porcuna, en la provincia de Jaén, en Fuente Álamo, en la cueva de Almanzora, y sobre todo, por lo que nosotros más lo conocemos, es por su trabajo junto al doctor Schubert en lo que fue Toscano y todo el Bajo Vélez, ¿no? En las excavaciones que ahí se realizaron. Desde ese trabajo de campo en el que se han formado investigadores de todas las universidades andaluzas, muchos de ellos ya son hoy a su vez catedráticos, como por ejemplo Pepe Ramos, que ha citado el concejal, pues desde ese trabajo de campo, que fue fundamental en Vélez, Málaga y en Torre del Mar, donde participaron activamente personal, conviviendo, como demuestra perfectamente la exposición que tenemos ahí, de los trabajadores que colaboraron con ese Instituto Arqueológico Alemán y con ese trabajo, desde el trabajo de campo hasta el trabajo más intelectual, más de despacho, en el cual Osvaldo Arteaga tiene una larga nómina de publicaciones referentes al Bajo Vélez, a Toscano, muchos de ellos en colaboración con su añorada esposa María, también hay que decirlo, ¿no? Aparte de eso, aparte de esa labor como director de excavaciones y como redactor de los trabajos, él tiene una rama, por así decirlo, en la cual es pionero y en la cual ha hecho unos resultados verdaderamente alucinantes y que tal vez no han trascendido demasiado al gran público, como es la geoarqueología. Él siempre dice que la geoarqueología tuvo su cuna aquí en Torre del Mar, en Vélez, Málaga, de su mano, y ha hecho después prospecciones en muchas otras zonas. Pues
hablábamos de que ha trabajado con las mismas técnicas que se iniciaron aquí en Torre del Mar, ha trabajado pues en la zona de Sevilla hasta descubrir dónde estaba el famoso puerto de Itálica, hasta la zona de las Antillas con Colón, ¿no? La zona del Caribe con Colón. Y todo eso ha salido de aquí, ha surgido de esas investigaciones, de esas pruebas que se hicieron aquí, ¿no? Entonces, en este sentido, y siguiendo con ese reconocimiento que se le hizo hace, creo, un par de años de hijo adoptivo, que de alguna manera lo une más, si cabe, con nosotros, con Belén Málaga, ¿no? Y queriendo también que esto fuera una manera de reivindicar otra vez más la necesidad de poner en valor los yacimientos, de recuperarlos, de conseguir que hiciéramos con Toscano lo que se merece y lo que otros pueblos están haciendo con yacimientos a veces un poco menos importantes que los nuestros, ¿no? Esta conferencia sirve también un poco como de inicio y de presentación a esa campaña que pretendemos recuperar este verano de los lunes con la arqueología. Es decir, unas visitas guiadas todos los lunes a los yacimientos donde Aurora Urdiales, nuestra arqueóloga de cabecera, que mañana nos lo va a enseñar a todos aquellos que estemos disponibles, enseña a los turistas y a la gente de la localidad qué es eso de los yacimientos del Bajo Vélez in situ y con la base evidente de la exposición que tenemos aquí. Por lo tanto, es un gran honor y un placer el que tenemos poder oír a Osvaldo Arteaga, que sigue todavía activo y con muchas ganas de trabajar, y que nos hable. Nosotros pusimos un título provisional de la cuna de la arqueología, pero él nos va a hablar realmente de la geoarqueología dialéctica versus antropoceno en las costas atlánticas mediterráneas de Andalucía, España y el Algarve, Portugal. Un tema en el que evidentemente es el mayor especialista. Así que, Osvaldo, muchísimas gracias por tu presencia y cuando quieras, toda nuestra atención es tuya. Cada vez que vengo a Torre del Mar, vengo con una preparación, pero entonces haciendo uso no de las tablas, sino de la vejez, a veces las adecuo, porque me doy cuenta que desde que me incorporé en las investigaciones aquí, pues muchas veces, o porque no ha tenido la suficiente difusión, el esfuerzo realizado, por una parte se dice siempre el Instituto Arqueológico de Man, que es verdad. Por otra parte se dice que hicieron excavaciones de fenicios en la sequía, pues que es verdad. Pero eso comenzó en el año 64, cuando comenzaron desde la huella de Schulten a buscar los asentamientos de la zona. Ese fue un proyecto subvencionado desde Alemania por el Instituto Arqueológico de Man. De eso partió la preocupación que ahora invade al mundo científico, que es el problema del cambio climático, el problema de cómo atajar no solamente buscar fenicios, sino durante todo el Holoceno, lo que son cadenas de poblamiento continuo, atacando la naturaleza de tal manera, vamos a decirlo, brutal, que vamos a pagar la consecuencia en los próximos años. Entonces, esa educación ecológica no se ha desarrollado como suficientemente tendría que serlo. Entonces yo comenzaría con las preguntas a las que va a conducir toda esta investigación. Y por eso no es simplificarlo, sino que se vea de una manera comprensible en preguntas, que en la medida en que yo exponga lo que voy a exponer, porque son experiencias desde Belén Málaga hasta la desembocadura del río Tajo en Portugal. Entonces, como es lógico, son una experiencia, vamos a decir, holística, pero no puede haber holística si no hay un ensayo heurístico que inventar sobre el método y con experiencia de investigación científica, creciendo para tener un modelo, para poder holísticamente hacer una comparación a nivel mediterráneo o como estamos haciendo ya a nivel atlántico-mediterráneo, porque
esas técnicas y esa metodología que se pusieron en ensayo aquí han servido, como es lógico, para más de 14 proyectos de investigación que desde 1980 se vienen realizando. Los últimos planificados están en las costas, siguiendo la huella de Humboldt y Bonpland, en la zona de Cumaná, en el barrio del Caciquiare. Ahora mismo el gran problema aparecido en el país de los aztecas, que como bien se sabe, la cultura olmeca está bajo agua, vamos a decirlo así, los cenotes se conocen como si fuesen cementerios debajo del agua. No, es simplemente que las transgresiones del agua han inundado valles antiguos y, como es lógico, quedan bajo agua. Pero eso se puede investigar de una manera, pero y todo aquello que está debajo de sedimentos, que han desaparecido bajo grandes capas de erosión. La naturaleza actúa de una manera, pero el debate del llamado antropoceno situó entonces si antropos, es decir, el género humano, actúa o no respecto de la transformación de la naturaleza. Entonces las preguntas abiertas tienen que estar desde el principio. Si yo presento toda esta investigación y no tenemos las preguntas base, carecerá de sentido que investiguemos, hagamos tanto esfuerzo, si eso no tiene una problemática clara de lo que hay que resolver, para ver si en el futuro se puede construir un futuro mejor y no una especulación del género mismo con el género respecto de la naturaleza. Entonces la naturaleza está enferma de antropización. Entonces el gran debate está en los que afirman, como nosotros, yo creo que todo que se aproxime a esa investigación, que tiene que ver y mucho a la teoría de que todo el hombre siempre se adapta a la naturaleza. Hombre, si fuese una adaptación, estaríamos entonces como en el Amazonas, como en el Orinoco, como en otros puntos del planeta menos castigados por la polución. Y las preguntas son, ¿y la polución es natural? ¿La contaminación es natural? Nada más que con esas dos palabras las rastreamos en el pasado y vemos que esas acciones comienzan, por lo pronto, cuando hemos investigado desde esta perspectiva, en la segunda parte del Holoceno, por lo menos tenemos 6.000 años dándole leña a la naturaleza, transformando paisajes, y como es lógico, la naturaleza no pide permiso para actuar, pero algo acelera esas transformaciones y entonces eso tiene un contenido antrópico que no es el contenido que se le da para negar, ¿no?, que es el efecto humano el que está causando la aceleración del cambio climático. Bueno, pues para negarlo, simplemente utilizando el término que se adapta muy bien. Entonces con esa falacia se cometen las mayores tropelías, sobre todo edificando donde no se tiene que edificar. Nosotros tenemos previsiones desde el 82 para mostrar dónde se puede construir o dónde no se puede construir, nada más que comenzando por ahí. Eso no ha tenido eco aquí. Y ya entonces puede desde Bremen, ya puede desde donde tú quieras fomentar investigaciones, si después eso no tiene calado allí en los sitios donde se han fomentado esas investigaciones. Por lo tanto, desde el 82 nosotros presentamos las alternativas que en su momento, eso no es nuevo. Nuevo es que le dan un premio Nobel a este profesor en el 2000, y nosotros desde 1980 ya también estamos en Vélez Málaga persiguiendo lo mismo, solamente que el profesor Rita Fish hace esos estudios a escala mediterránea. El profesor Butzer, desde teoría estructuralista, ataca el mismo problema en Egipto. Trabajó también aquí en la península ibérica, y cómo son las tendencias entre el ambientalismo, entre el contextualismo. Pues la teoría nuestra implica una complejidad que para nosotros es dialéctica. Entonces, el bautizo de lo que nace aquí como propuesta es la geoarqueología dialéctica. Entonces, por eso hay que decirlo claramente para no llevarnos engaños, porque cuando pasamos de desconocimiento a echarnos el farol, aquí está lo mejor del mundo. No, lo mejor del mundo no. Lo que hay adelanto de investigación, y hay que con mesura respetar también las otras tendencias para que alguna vez humanicemos también la ciencia y no se convierta eso en armas arrojadizas, partidistas, ciegos,
¿verdad? Porque eso es nefasto para la naturaleza. Dicho esto, ¿por qué entonces no se acude a comparar qué es lo que está ocurriendo con los derechos humanos? ¿Por qué entonces ocurre que en la cumbre de Río no se tengan en cuenta estas investigaciones? Ni en la de Johannesburgo. Y en Kioto no se firmen los protocolos. Porque los que más contaminan y más estropean la naturaleza son los cómplices y tienen derecho a veto. Y por eso por lo que mi crítica tiene que ir a esas alturas y hacerlo de esta manera, porque ya estoy jubilado y ahora ya no tengo yo por qué tener prudencia ni diplomacia falsa, entonces tengo que contar qué es lo que está pasando en realidad. Por lo menos juro que 5 años últimos de mi vida, o 10 que me queden, por ahí voy a ir. Porque ya estoy bien. Sobre el antropoceno. Yo no venía preparado para desviar la atención por ahí, pero también una cosa sí que voy a mostrar. No hay que confundir técnica con método, con postura teórica. Tienes que adelantar una teoría, una propuesta. Eso es lo que han hecho ellos, ¿verdad? Adelantar teoría, propuesta. Como es lógico, la lógica del método tiene que dotarse de unas técnicas. Y lo que hemos hecho aquí ha sido remodelar una arqueología que veníamos haciendo, y lo digo en plural, porque he sido muy militante de esa manera de trabajar. Mis maestros, yo creo que los que hayan estudiado en mi época, eso es la arqueología que hacíamos. Ahora después lo veremos. Entonces, ¿qué ocurre? Desde 1975 hasta 1875, esa época de Siret y de Bonso, se inauguró una arqueología que duró hasta 1975. El que quiera pensar, que piense. En las universidades aquí, en esos 100 años de arqueología, lo que se contaba era lo que digan en Francia, es decir, nuestras culturas las tenemos llamadas solutrense, oriñayense, ureñaco, caribordiense, cualquier título era bueno para llenar esos espacios de tiempo. Y si seguimos más adelante, las 4 invasiones famosas que vienen de Alemania, o de la Turingia, o de las Pandas, no sé cuánto, y para aquí. Y de esa manera, por aquí pasaron todos los pueblos y todas las culturas. Esa arqueología se acabó a partir de que cambiaron las perspectivas educacionales en este país, comenzaron a alumbrarnos por lo menos unas luces que nos agarraron en el estado en que estábamos. Que habíamos estado colaborando durante 10 o 20 años en esa manera prestada que se llamaba difusionismo cultural. Entonces, ¿cómo se trabajaba? Un mapa servía para ubicar las ideas que cada quien tuviese, lo que se le ocurriese. Un mapa, cuando yo muestre la de mapas y de reconstrucciones que tenemos hechas, que me digan a mí si cada sociedad no obedece también a una manera de plasmarse esa sociedad en el territorio. Pues aquí, como todas venían de prestado, el mismo mapa se llenaba de flechas, para arriba, para abajo, por aquí vienen, por aquí pasan, por aquí llegaron. Y eso era el hacerlo científico. Claro, cuando comenzamos nosotros a movernos y queremos hacer una tesis doctoral en España, pues tienes que aprender, por eso hablo el inglés, el alemán, el francés, lo que haga falta para irte allí, para ver de dónde se han sacado los colegas franceses, eso lo habéis inventado en España. Lo mismo en Inglaterra y lo mismo en Alemania. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ya en Alemania ni por ahí eso estaba fuera de órbita, aquí seguía vigente. Eso ha hecho mucho daño desde la universidad a nuevas generaciones que han ido cursando. Entonces, eso hay que decirlo antes de mostrar esto, porque si no después parece un farol técnico, ¿no? Las técnicas son necesarias si están encaminadas a preguntas concretas. Y pregunta concreta que no se debe a parámetros históricos, no tiene una memoria que sea reproducible en futuro. Así de claro. Entonces, dicho esto, se comprenderá por qué entonces, partiendo de esa plasmación, de un soporte, vamos, que sirve para cualquier tiempo, para cualquier espacio, ni por asomo se hubiese planteado esa teoría del antropoceno. Entonces no daba cabida a la teoría para plantear eso. Ha sido moderna la aplicación del tema. Entonces,
comenzamos a ubicarnos dónde pueden haber, como en Torre del Mar, en el pasado, puntos de referencia que sean históricos para ir heurísticamente clavando nuestros datos comparativos para poder crecer holísticamente. Entonces eso es por lo que, partiendo de aquí, escogimos la posibilidad de investigar estuarios. Cuando que yo daba igual donde hubiese estado a mediados del Holoceno la desembocadura de los ríos, los procesos de erosión y colmatación, la formación de llanuras diluviales, las formaciones del Talca. Eso mi corazón se podía plantear con un mapa que vale para todo. Y así se venía trabajando en toda la península ibérica. Solamente aquí, como entonces tuvimos como punto de referencia para ver los registros pilotos que teníamos que conseguir en Vélez Málaga, ir viendo en otros estuarios cómo estaba allí el mismo proceso. La intención, partiendo de ese modelo, las dudas que crecieron cuando se dijo, hay fenicio. Fenicio, bien datado en el 750 a.C. en los toscanos. Pero eso ya, el gran esfuerzo de llegar a esa datación sirvió de panacea para que donde hubiese fenicio, adaptar con el 750, como una datación corta. En lo que entendimos de investigación, hemos visto que Cádiz pues se aproxima más a lo que dicen las fuentes escritas y que los fenicios estaban allí alrededor del año 1000, en la época de Irán de Tiro y de Salomón. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay una expansión en lo que hoy es Adra, en lo que hoy es Seixas, Muñeca, en lo que nos toca Morro de la Esquitilla, lo que es la Rebanadilla en el Guadalhorce. O sea, eso es todo una expansión y sigue siendo fenicio. Entonces, si no se ve un desarrollo en 200 años, parece que los fenicios pasaron, no, que se quedaron, que estaban ahí junto con el poblamiento tartesio. Entonces, hay que darle otra dinámica a esa relación histórica. Pasando de esa idea, hemos comenzado a diseñar proyectos. ¿Proyectos de qué? De geoarqueología, porque ya se trataba de equipos interdisciplinares, porque para que haya dialéctica, las ciencias naturales no pueden ser las peores de las sociales y viceversa las sociales tampoco las naturales. Pues se establece ahí un programa conjunto para que veamos entonces lo que es lo interdisciplinar y vamos entonces a ver qué método aplicamos, sobre todo qué técnicas estamos aplicando para llegar a esa pregunta y a ese conocimiento. O sea que no sé si se me entiende, intento... Pero acércate más al micrófono. Acércate al micrófono. No elevar mucho el tono de porque los científicos de pronto si se convierten en un lenguaje falagoso que no se entiende, tampoco comunica. Entonces por eso prefiero hablar a la pata a la llana, ¿verdad? Porque sé que de esa manera el que tenga interés de profundizar, pues vale a pena lo que le puedo pasar para que se entretenga. Esos proyectos se hicieron partiendo siempre, por eso decimos, ¿dónde está la heurística? La heurística es aquella que intenta la lógica del método para que cambie que no son tanto. Y la holística es la que tiene ese conocimiento para ser contrastado en otra dimensión. Bueno, dicho esto, una vez que se planteó, y por esto, el gran problemón, como pasó con Butzer en el Nilo, como pasó con Vita Fis y su escuela en otros grandes ríos. ¿Cómo va a ser igual meterle mano a un arroyo de Almayate, a meterle mano al señor Guadalquivir? ¿Cómo vamos a encontrar nuestro Indo? ¿Cómo vamos a encontrar nuestro Guano? ¿Cómo vamos a encontrar nuestro Éufrates? ¿Cuándo vamos a encontrar nuestro Tigre? Entonces, habrá que buscar la manera de adecuarlo. Entonces, para poder atacar al señor Guadalquivir, hay que crecer teorística y holísticamente, con experiencia de técnicas para que aplicadas allí, las mismas, no que aquí aplico uno y después aplico por aquí la que me dé la gana, no. Eso no es ningún rigor. Una vez aplicando esas mismas técnicas, hemos ido sacando resultados visibles que demuestran
que los impactos antrópicos no han sido tampoco lineales. Si no estudia la sociedad que actúa sobre el medio, poca diferencia va a sacar entre formaciones sociales y otras. Entonces, dicho esto, una vez hicimos ese planteamiento a corto, medio y largo plazo, teníamos que crecer. Pero ¿cómo pides dinero en Alemania para subvencionar? Porque aquí no iban a poner ni un duro. Pues demostrar que en Belén, Málaga, hay esperanza de futuro y de éxito para que la Volkswagen se pringue y dé fondos que se inviertan de esta manera en un proyecto serio, pero que exigen resultados. Y los resultados comenzamos en el 80, los teníamos ya en el 83, 84, ya presentando en Bremen. Lo publicaron en alemán y sé que publican en alemán. Pero ¿y aquí por qué los manuscritos que se exigen y se entregan, la administración después gasta los dineros en otra cosa y esto no se ha publicado? Tengo que hablar así. Antiguamente cuando era catedrático tenía que hablar. No, ahora hablo claro de la paz. Allí lo que pasaba era eso. Se da la información porque por convenio tienes que entregar primero los manuscritos castellanos antes de, y me parece muy bien que se proceda de esa manera. Pero si luego después entregar los manuscritos y se te dan para que se los coman los ratones, los otros no se van a aprender porque encima han invertido y tienen que rendir cuentas, ¿no? Es por eso por lo que tenemos más publicaciones en alemán que no las que tendríamos que tener, y ya veremos, no tener que acudir a otras cuestiones para poder publicar aquí nuestros resultados. O sea que eso ha sido situaciones también de los países que muchas veces, por muy adelanto que haga investigando, también vienen las trabas, las palas, las ruedas de las carretas. Dicho esto, vamos a acelerar porque la primera vez, porque era director de un departamento, nos estábamos peleando para los nuevos planes de Andalucía y dijimos, esta fue la oportunidad de que se cree para el Plan Bolonia una asignatura que se llame geografía. Que yo sepa la única que existe hasta ahora en los planes de estudio y bueno, la de Alemania, porque los de también lo han hecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar a alguien, no uno que sepa del espacio, ¿no? Pero sí un geógrafo que no diseccione el problema como la academia divide la geografía física para un lado, la geografía humana para otro. Por caso de dos, ¿cómo puede haber dialéctica ahí si estás dividiendo esos campos de conocimiento que están compenetrados, ¿no? Bueno, pues de esa manera creo que voy aclarando el por qué entonces son Don Juan, quedó copiloto porque volábamos desde Córdoba para ver en distintas épocas del año los cambios de la vegetación. Hay mucho trabajo invertido y ese señor hizo su tesis doctoral en China y no podía después volver a China porque tenía lo consideraban un espionaje más que los vuelos americanos cuando lo hicieron con el U-2. Dificultades siempre las hubo, pero luego él es el encargado dividiendo investigaciones marítimas con Estados Unidos y con Rusia. Tienen espacios repartidos en el Atlántico para hacer esa oceanografía, ¿no? que él se enamora de esto porque dice, yo estudiando aguas abisales y me doy cuenta que lo otro es más importante porque en los últimos 6.000 años eso nos afecta a lo que tenemos detrás de la cabeza. Y ese geólogo siguió con sus planes en Bremen, se quedó de compañero aquí trabajando para los últimos 5.000 años. Los geólogos decían, bueno, pero Schultz se ha vuelto, mira, a lo que se dedica. Es una cuestión que eso es cultural, eso no es, dependiendo de la tendencia. Y lo mismo, bueno, pues ayer tenía por su arqueología clásica que la ha hecho en Alemania, bueno, hacia lo suyo. Bueno, entonces, no conozco a nadie que no haya pasado por la Sorbona para estudiar esa geografía física del profesor Donet, y él hizo la tesis doctoral sobre Guadalquivir. ¿A quién vas a fichar? También tienes que buscarte gente que tenga capacitación para que tu conocimiento se integre en un proyecto y lo mismo que él aprenda del arqueólogo, el arqueólogo aprenda de él. Es que aprendemos. Se puede. Es bueno reconociendo que tus conocimientos no son universales.
No hay nadie que podamos ser enciclopédicos. Entonces, dicho esto, se montaba un equipo en condiciones, y menos mal con la buena receptividad de Gabriel Cano, un geógrafo, nuestro decano de la facultad, que dijo, bueno, eso como tiene futuro, cuenta con el apoyo, y se introdujo un profesorado de tercer ciclo para que partiera esa materia. No voy a entrar porque por eso es por lo que digo, todo lo que se haga vía satélite, eso lo han hecho los de Nantes. Todo lo que se ha hecho a nivel aéreo, eso lo han hecho los de Nantes y son bajo cuenta. Así sucesivamente, porque las técnicas parten de las que hacíamos en plan pedestre, que mucha gente sigue todavía con las pedestres. Entonces, ¿cómo vamos a poner a discutir una cuestión que estamos usando complementaria a distintos niveles y uno todavía humeando el terreno, porque estoy como, no, humeando el terreno, preguntando neolíticos pobres bronce, que el terreno no te das cuenta que se ha formado en los últimos 300 años, con unos 50.000 intestinas y otros. Eso no lo puedes atacar porque dice que está apabullando, ¿no?, con tus técnicas. Simplemente horrible para llevar eso que se llama geoarqueología adelante. La fama sigue siendo, excavan fenicio, ¿no? Excavan fenicio, ya veremos. Todo esto entonces se reparte en técnicas, pero no hay que confundir la teoría con el método con la técnica. Las técnicas las pueden usar todos. Son técnicas, como técnica, una cámara fotográfica no la uses tú porque tenga una tendencia, ¿no? Un cuchillo que sirve para comer carne bien, no es criminal, sí, porque venga otro y le raje la barriga, ¿verdad?, a uno con el cuchillo. O sea que muchas veces las técnicas se prestan porque como técnicas tienen múltiples aplicaciones y lo que importa entonces es el método que encamina esas técnicas para que se desarrolle. Se celebró en mayo. Invitamos a autoridades de aquí, eso sí, y estaban todos. ¿Por qué? Porque nuestros primeros doctorandos tendríamos que rendir cuenta, mira, se han doctorado 6 geólogos que trabajaron en todo el mar, que trabajaron con Sales, trabajaron con Antonio Balcácer, que hicieron esos trabajos. Nosotros nunca los hemos olvidado, porque trabajaban a su nivel de conocimiento y con un entusiasmo a prueba de bomba. Eso se ha hecho de esa manera, contando con material humano que también es necesario para poder hacer este tipo de empresas. El punto de referencia universal, bueno, tener en cuenta, después de la última glaciación, el nivel del mar estaba a 130 metros más bajo que ahora. Es decir, la naturaleza comienza a cambiar. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el momento en que nos aproximamos a las dataciones, allí, eso quiere decir que más o menos parecido a hoy, el nivel del mar ha subido, tenemos las oscilaciones mareales, todo lo que afecta estuarios, a líneas de costa. Bueno, eso es lo que nos da un punto de referencia inicial cuando vamos a Cumaná y queremos preguntar históricamente. Los puntos de apoyo son cómo estaba esto en la transgresión flandriense. Da igual que sea 6.500, 6.000 por ahí, bueno, cómo estaba según la geología. ¿Y qué la ha transformado? Pues la próxima vez, ¿cómo la vio Colón en el tercer viaje? Porque es histórico, lo tenemos en los archivos de India. ¿Cómo la vio Colón? Y otro plazo. ¿Y cómo la vio Humboldt? ¿Y cómo la vio Don Juan cuando hicieron la cartografía en el Caciquiare? Y así sucesivamente vamos articulando en el mundo cosas que son históricas y la pregunta de cómo está la transformación. ¿Cómo va a ser entonces igual? Los valles de Aragua, de donde viene el aguacate, el chirimoya y todo esto, que son los repartimientos de García González de Silva, tiene que buscar la documentación en los archivos de India. Pues le meto mano los archivos de India y saco la documentación que haga falta también para poder afinar en eso. Como ve,
egoísticamente el método también se va transformando dependiendo de qué te gusta hacer. Luego, las técnicas de muestreo y cómo llegas a las conclusiones, porque los mantos de erosión te vienen por arrastre, los sedimentos, y entonces tú con esas perforaciones sacas, puede ser una arqueología preventiva, no hace daño, son 10 centímetros, eso te da una estratigrafía igual que si tienes una excavación. Nosotros hemos excavado en catedrales quitando una ladrillito. Quitando un dedo aquí, ahí podemos ir. Quiero decir, eso tampoco se tiene en cuenta, porque entonces tiene que haber las emergencias que estropean todo, unas planificaciones de patrimonio absurdas, cuando hay técnicas para mejorar esos implementos. Como veis, ahora soy muy crítico, antiguamente era prudente, pero no porque seguimos la técnica de muestreo. Eso es limo. Profundidades de agua. Antes de excavar se sabe que todo lo que vaya negro petróleo o aquello, esos son procesos, sedimentos bajo agua, el hierro oxida, reducción, procesos de reducción que se mencionó mejor. Como proceso de oxidación, todo lo que gana en esa coloración. Nada más que ahí, usted va a dar cuenta cuánta profundidad de agua nos vamos a encontrar o de sedimento de tierra, o sea que voy muy rápido quizás, pero es necesario para que se vea. No solamente muestre para que sí, porque cada muestra de eso va a tener un componente, ¿no? De microfósiles, sean diatomeas, sean forámenes, son los biólogos para hacer campo a decir cuáles son los componentes que se integran en ese proceso. Por eso, un muestreo que es mecánico, eso no se hace nunca. Eso se ha hecho simplemente para que la gente entienda lo que es el mar. Que se te bloquea, se te fastidia, y entonces tienes que comprarte la perforadora nueva. O sea, siempre se va empalmando, de manera que hemos llegado a profundidades del limo de 18 metros de profundidad, como que eso dice, efectivo en ese tipo de relleno. La mecánica. ¿Cómo va a ser igual excavar en un casco urbano? Con la misma técnica manual. No llegan, no pasan ni de la primera piedra. Mientras que esta, más delgada porque destruye menos. Claro, si agarras una ánfora, le fabricas un ombligo a la ánfora. No la rompen, ¿no? Entonces, esa técnica para cascos urbanos. Y ahora, la otra, en fondos marinos. Pues eso es el método. Diseñado en Brenner por el mismo catedrático que ha estado trabajando aquí, para atacar en el Atlántico Sur perforaciones de hasta 2.000, 3.000 metros bajo la superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Que se embarcan 20 tripulantes, 20 científicos, los laboratorios incorporados. O sea, gente cuenta con fondos. Invertir aquí para la arqueología aquí, bastante contentos estaban con doctorar alemanes en los proyectos de España, ¿no? O sea que asustados no están económicamente hablando. Pues para poder traer eso aquí, tienes que enamorarte al geólogo para que él vea que de verdad es muy interesante ese tipo de geología, aunque parezca que están muy recientes. Entonces, una vez dicho esto, bueno, pues también los sistemas tienen que cambiar. En la popa del barco está todo un sistema para poder organizar esas perforaciones, esos muestreos, cambian a lo que se hace en tierra y sobre todo porque aparte de la manual, aparte de la mecánica, esto, la titulación que yo le daría sería robótica, porque lo que va es un robot. Y el robot, el nuevo, se diseñó en Alemania y ha sido de los primeros que se han colocado en superficie del planeta para buscar muestreos. Imagínense el adelanto técnico con el que nos asociamos para que ese hombre viniera a Torre del Mar a iniciar eso que para nosotros
como historiadores era básico. Es que nunca se hablan estas cosas, ¿verdad? Y dime con quién te juntas cuando tú haces, ¿verdad? Dicho eso, bueno, pues la persona. Nego porque me es Boden, Boden, es decir, me, mal, Boden, suelo, Bor, perforación, aparato para perforar, suelo bautizarlo, Nego. Y el Nego funciona, los americanos le han dejado el nombre de Nego, pero resulta que tienen capacidad para almacenar la temperatura que no alteren. Tienen los mejores archivos del Atlántico Sur, lo tienen en Praga. Yo decía con malicia, solamente tienen registros o también en la ignorancia aplicar espionaje ahí, porque yo no me fío ni un pelo, ¿verdad? Y seguramente, hombre, hace pocos años, pero esa profundidad de citar muestreo, no solamente son para ver ahí en agua abisal, hasta dónde llega la clorofila o no. Bueno, dicho de la malicia, no sé que se me estaría oyendo, se ríe porque él mismo lo decía. Bueno, ese tema no lo tocamos. Málaga atrás, porque teníamos ya la información primaria. ¿Desde dónde entender una información? Sino del sitio donde más completa la tiene. Si voy a ir más rápido porque son muchas diapositivas, pero todas van a ir orientadas de la misma manera. Partiendo de Málaga, el equipo base. El señor Schur, Osvaldo Arteaga, alguien tiene que compenetrar lo que es el interés común de todo el equipo que vamos a tener que organizar. Como es lógico, tenemos que tener un pacto de registro. O lo escribes tú o lo escribo yo. Pero eso tiene que estar sobre el terreno. Y tiene que haber una seguridad. No pueden andar a la aventura de gente que no que meta ahí. Y tú no dominas la tipología de los 10.000 últimos años. Que lo que te salen son fragmentos de cerámica así. Si no lo dominas tú, ¿cómo lo vas a ayudar? Pero si lo dominas, bueno, que muchas veces te convierte que eres mejor que el carbono 14. El carbono 14 en época de ajusto. En época de ajusto, más o menos 30. Eso sirve para nada. Entonces yo digo, ¿y esto cómo lo sé? Porque en novedad en el pantaloneta es del 5 antes de Cristo, pues no, pues ya está. Soy más precio, más útil el arqueólogo si lo lleva a preguntar. Dicho eso, comenzamos enfrente del Cerro del Mar, porque como teníamos que buscar en prioridad los toscanos, sí, pero la condición es que yo también después de los toscanos tengo un problema de Maenova, que sigue abierto, porque Maenova no es toscano ni es Mainaki. Entonces yo tenía que elegir una perforación aquí si no me niego. ¿Verdad? Si se ponen así, la hacemos la perforación. Por eso tenemos la primera vez. Fue la guía para decir, Toscano no dura toda la época feliz. Toscano se acaba de que tiene otro problema que el hermano. Sigue estando abierto. Soy muy inquieto, eso que me pueda orientar así. Bueno, 3 años. ¿Por qué? Para ver cómo estaba antes de que se forme toda la connotación y dónde anda la desembocadura. Efectivamente, por eso es esa niebla hacia arriba puede decir, pero ¿y por qué aquello? Porque da la casualidad que en la Edad Media todos los sedimentos que encontramos, la mayoría, la cantidad enorme de depósitos eran de época de los reyes católicos. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? El dicho van y pronto, con los cambios de propiedad, esa es la pregunta histórica. Los árabes, los moros, que los llamaban ellos, tienen eso, toda una bancalada, todo no sé cuánto, todo un sistema de pueblo. Y un señor Satanagar, el propietario, desde Granada hasta la costa. Y viene una dama, que le llamamos gota fría, la llamamos periodo de lluvia. Quiere decir que las damas existían ya. De vez en cuando venía una. Pues creció la sedimentación. De tal manera, en esa época, que la culpa se la echa a la naturaleza. No, la ha acelerado un hecho que es histórico. Eso es antrópico.
Sí, pero tiene que concretar históricamente el teatro antropización. Por eso he puesto lo mismo hace 6.500 años, porque entonces tienes estudiantes para que hagan cartografía antigua, porque la gente ve, si le presentan un gráfico, y si no lo hace, pues no se ve. De esa misma manera, eso no es la época de la guerra de Granada. ¿Sí? Vas adecuando la investigación que va haciendo a hechos históricos comprobables, ¿no? Que no tienen más o menos comprobables. Luego, si seguimos, tiene sentido que cuando la línea está allí, aquí me están oyendo, hay gente también que busca una cultura ecológica que no se tiene en cuenta. Tiene sentido buscar aquí contemplar la playa Fenicia, que estamos locos, y se ha hecho, ¿no? O si se ha frenado, pues no sé qué batalla, pero playa Fenicia. Y no tenemos los resultados desde los años 80 para que se vea que ahí no se puede construir, hombre. Pues no, puede más la especulación del suelo, puede más movilización. O sea que hay que hablar así para que se sepa. Cada quien que gane su responsabilidad. Todo lo que estoy contando ha ocurrido de esta manera, para nuestra desgracia. Buscar los orillamientos para buscar lo que es el puerto de Toscano, el Cerro del Mar, en esa parte estrecha tener un perfil transversal para ver el proceso de formación. Entonces no se puede hacer un corte geoarqueológico con los peligros que cuando interrumpen la presión de los limos, si metes 40 trabajadores ahí, de pronto te puedes hacer ahí con un desastre, ¡boom!, y matar a 40. Entonces tiene que buscar también una técnica de cómo escalonar, de cómo, para poder ver en profundidad lo que ha tenido que quitarse de tierra y escalonado, porque de esa manera la resistencia actúa de otra manera, con pompas de agua para los freáticos sacar esa técnica hemos tenido que adecuarla sobre la marcha. Porque después se han aplicado como tal, había que ver qué hacemos con esto. Si metemos ahí, el primero que se mete para ganar confianza soy yo, por eso parezco ahí en la foto con 40. Si no vas tú por delante, el riesgo va porque estás pagando más que tú. ¿Sí? Bueno, dicho eso, anda que hemos visto cuántos metros de limo de sedimento hecho para llegar al fondo. La plataforma fenicia en aquel lado. En los mismos limos cobertores del Toscano fenicio, enterramientos de época romana y de época tardona. Quiere decir, dos transformaciones, dos usos distintos del suelo. Eso tiene que ver una extensión de toda la cuenca portuaria, no es fácil. Y claro, para eso la arqueología es la plataforma. Lo que te encuentras son el empedrado para crear ahí, más o menos, poner arena, piedra, para que si llueve las correntías no actúen, bueno, y quede la plataforma ahí. Mira, por suerte para el arqueólogo, busquen ánforas de Quío, como las que yo mismo he estudiado en Cartago. En Gober Rojo, que se sepa, el maestro se llama el señor Suba. Se ha hecho, gracias a Suba de aquí, ha hecho toda la tipología de esta Fenicia en Gober Rojo. La cerámica de Fenicia, eso es el estudio de la María Rosa, en todo el Mediterráneo. ¿No? El búsqueda etrusco, eso es lo que encontramos en Italia, en Cartago, búsqueda negro sotil. Las pequeñas Corintias. Todo eso llevado a periodo histórico nos lleva al 630 antes, eso es cuando se dice en la fuente. Colayo de Samos, bueno, pues es la época de Colayo. Se le ha puesto a eso bautizo histórico. Después cuando llega, 508, bueno, eso se llama fosentes que fundan Ampuria, que fundan Marsella y que también están comerciando aquí en el occidente. Como ven, nunca nos quedamos en la técnica para la técnica, sino que abrimos eso para que tenga proyecto visto. Una vez conseguido eso,
las comparaciones van a volar. Nuevo doctorando. Cada vez que se terminan las campañas, han sido confiados a los estudiantes como becarios los temas. Y de esa manera, Bremen tiene 18 doctorandos. Nosotros tenemos aquí 2 nomás. No quiero decir por qué, porque yo soy original. Pero habíamos actuado para eso entre el río, porque la problemática del Almanzora se llama frente a la época del bronce. El agua, el Algar. En Almería, el problema de los minerales. Refiriendo a preguntas históricas. Aquí, toda la catedral del sitio fenicio. Aquí, creciendo en información histórica para dominar eso que llamamos proceso histórico atlántico mediterráneo. No es que solamente tengan desde la punta de Sahel, tenemos controlado sudeste. El salto, antes de Guadalquivir, Cádiz no tenía nada que fuese más anterior que el siglo VI. Claro, ¿cómo va un arqueólogo a encontrar en Cádiz si lo que hay son mantos de 8 metros de arena? Se aburre lo que saque los primeros metros y no sigue para abajo. Pero con la mecánica, por debajo de 8 metros de arena, hemos encontrado por primera vez el inicio del siglo VIII. ¿Sí? Quiere decir que hay efectividad. ¿Qué correo? Hicimos un congreso con los resultados del proyecto antiguo. No, el proyecto todavía no se llama antiguo. Un congreso sin publicar. Pues agarramos, en vez de la publicación, gracias a que Pepe Ramos era catedrático, Cádiz, lo hemos publicado en la revista Atlántica Mediterránea de Antioquia. Es lo que se ha cerrado de la crema por esto. Y esos resultados no eran dignos de que se publiquen. Que quiera pensar que piensa, pero no se publica. A lo bruto. Vamos a decirlo de esa manera, porque si no estamos aquí hasta las 3 de la mañana, entonces va a ser muy repetitivo. Porque se trata de ver todo lo que hoy se ve, que son casas salineras. No, pues eso es la mar. Eso es una bahía formada por base de connotaciones del río Feo y el San Pedro, por una parte. Después, ya veremos, varía muy mucho la pregunta histórica que te hagan para arruinar esa lectura de historia. 8 equipos paralelamente. Quiere decir que habíamos crecido en técnicas y métodos, y ya en vez de 4 estudiantes teníamos 14, para poder atacar en una mayor escala lo que es el problema de la huella de Cádiz. Entonces, teniendo en cuenta lo que va en línea, buscar dónde están los procesos en época romana y así sucesivamente, y tener como punto de referencia, bueno, pues eso todo bien. Puerto Real, Chiclana, San Fernando, y lo que es Cádiz. Para ver qué pasa, porque la fuente escrita decían 3 islas famosas. Lo sabíamos porque es una formación de Estado y funciona con el panteón de Tiro, y tienen 3 dioses, que son Melkaba, Tarta y Baal, y teóricamente donde van te van a poner sus marcas de Estado con templo a una de esas divinidades. Claro, pero nosotros decimos 3, ¿dónde están las 3? Cuando hemos hecho la investigación, pues claro, analizando primero el sector del puerto Santa María con el río San Pedro, nos dimos cuenta que no puede ser contemporáneo, porque el río San Pedro se forma por la arrollada y antes de la Edad Media no existe. Eso quiere decir que entonces existe un proceso que está entre el río, el bote y la zona de la grana. Pero cuando metemos más de la grana, resulta que terremotos, tsunami, la estropeada esa flecha una vez y otra vez complicadísimo, pero si no tiene la técnica adecuada no puede dar cuenta.
explicar qué es lo que ha ocurrido aquí históricamente. Lo mismo se hizo desde Puerto Real a San Fernando Norte, lo mismo se ha hecho, y mientras tanto con apoyatura desde satélite, aérea y geofísica. Por eso es lo que digo, Nantes lo está trabajando paralelamente. Si Bremen está en Bremen, pero con la técnica moderna estamos trabajando conjuntamente, uno en el campo y otro en el. Lo mismo para localizar San Fernando. Es importantísimo porque viendo los equipos que son es una isla, ya tenemos uno, y nos faltan dos. Todo lo que es desde Torregorda, la vista de Cádiz, y es donde nos hemos dado cuenta. Si San Fernando es isla y se separa de otra que es larga, ¿no será esto que hemos encontrado a Cotinosa? Pues efectivamente, Pingo es la isla larga que es lo más fuerte. Mira, nos falta de ella. Si la fuente tiene razón, nos falta. Vamos y nos metemos una perforación al lado de la cavidad. En un solar que había del cine cómico de Cádiz, ¡pum! Pingo. Aquí está la tercera isla. Sobre esa marcha vamos a hacer una campaña en la primavera del próximo año, del 2001, para corroborar esto, que en principio hemos empleado a fines del 2000. Eso fue lo que procedió. Una perforación cerca de esta vida, en la plaza de la Candelaria, donde se pueda poco más o menos de vertical para ver luego con la mecánica. No le hemos visto la misma técnica que se hizo en Casco Urbano, en Catedral, lo hemos hecho en la calle de Cali. Y ya fuimos pergeñando por las perforaciones que efectivamente ahí hay lo que llamaban ellos un posible canal Bahía Caleta. El señor Francisco Ponce Cordón. Vamos, inteligentemente, ¿no? Aceptamos. Cuando llegamos para delimitar el Vitella, yo le propuse al ayuntamiento que se siga llamando Canal de Ponce en su honor. ¿Por qué va a ofender a un señor porque tuvo inscripción? Y tú vienes y dices, no es un canal, es un freo que es corriente de agua entre dos islas. Es un freo lo que hemos encontrado. No es la especulación, un barco que se hundió, se sintió. Lo que se está formando es, por efectos mareales, lo mismo que cuando sube el nivel o baja, un efecto de la bahía y otra de la zona. Lo que se está formando es lo mismo en lo que hoy es la playa de la Caleta. En el momento en que nosotros hemos visto ese contraste entre bahía y océano, hemos visto nacer en el taller de frente. Pero eso fue una borrachera que se tomaba en el barrio de la Viña, porque preguntaban, ¿en Cádiz no dicen que tenga el puerto de Santa María? No, el Cádiz es Cádiz. Ya está. Y no lo sacaron a Chirigota porque ya habían pasado los carnavales. No se le da otra información. En la plaza de la Catedral, el puerto interior. El puerto interior permitió, una vez localizado, ver cuál es el proceso erosivo del llamado frente del vendaval y por qué el proceso de colmatación por el interior. Son dos procesos paralelos, uno de erosión, otro de colmatación, y entonces se permite con una escala de 50 ver cómo está la línea hasta regresar. Una vez que tiene eso, puede hacer un ensayo de interpretación para ver cómo una formación en sí, todo ese espacio desaparecido, bajo nada. Mientras que por allí cambia poco porque, al contrario, el proceso es de colmatación y allí surgen las famosas salinas del campo. De este modo, y van aproximando, lo de los barcos,
Es porque es importante ir investigando también en los fondeaderos la batimetría y las posibilidades, depende de qué navío pueden ariñarse a playa, o pueden aparcar, o pueden, ¿no? Tofini hizo una batimetría en Cádiz. Pues si nosotros no la tenemos en cada época, no podemos dimensionar navegación, comercio, todo lo que esa información después nutre. Entonces, dicho esto, pues no es deporte poner un artito para recordar, ¿no? que la navegación ha cambiado. En la época fenicia se había erosionado, pero ya se había formado en. Eso nos dice que como en Cartago hay la posibilidad de tener un puerto militar y uno comercial. También coherente con la fuente. Por eso, un templo de mercado, uno de Asparcer y otro de Barro. 3 templos corroborando que el panteón del Tiro ha dominado el archipiélago. Nos hemos aproximado entonces a otra explicación histórica. La galera romana, el meteor, que era la época, podíamos poner el prestige, para que se vea si el prestige puede entrar o no entrar en la fragata, se está dragando para que puedan penetrar a esta estación. El salto era buscar en distancia un problema que resolvió hasta ahora, que era la localización de la Cobria, la ciudad antigua, que fue sitiada por Metelo y que fue por Sartorio liberada, dicho, de ese sitio de época romana. Otro dato histórico a comprobar. Si nos acercamos, ¿cómo se puede encontrar ahí nada? Se organiza de Cádiz todo, la frente ribereña, el río moldeado, toda la ribera de Ensafín, todo eso transformado ese paisaje. Bueno, pues con las técnicas que tenemos, hemos logrado la reconstrucción. Acumulación de la zona de Pulgado, porque es la única posibilidad que tiene para cualquiera tener comunicación con la ribera de Ensafín. La ribera de Ensafín siempre ha sido territorio lunar, sea de Faro, o cuando los árabes ocupan eso de las ciudades ¿cómo se llama? Tavira, sobre todo importante para la reconquista, que son dentro de las ciudades que en la primera cruzada es tomada Lisboa, en la otra cruzada tomada Silve. Esos son datos históricos que permiten ver cómo está el paisaje en la época media. Más o menos 1000, época de las reinas de Parfa, todo eso son preguntas históricas. Lo mismo que los otros, hay continuidad de poblamiento y en las otras pues nada, continuidad. Y luego por esto, el puerto en época del cobre va a estar allí justamente en el Pulgado. Andando el tiempo, va a estar en el cielo moderado. Quiere decir que no es donde Metelo sintió la ciudad, donde se descubierto, fue aquello. Y antes de que eso se pase, al agua actual, tenemos 2 situaciones portuarias en un estuario, y dependiendo de los cambios, también la concurrencia de portuario. Eso es en la época de los Fernando cuando todavía comienza la llamada Reconquista. Entonces tiene que tomar en cuenta el Camino de Santiago, el nombre de Portugal, que es Portugal, en la antigüedad viene Portugal. ¿Por qué una hija de bastarda de Alfonso VI se casa con Enrique de Borgoña, y Borgoña comienzan allí a convertir eso después de condado en reino? Todas esas cosas están en la historia. Entonces, si te quedas solamente en la descriptiva del mapita, nunca te vas a aproximar de qué historia habla. Si he dicho esto, el próximo reto, nos vamos al gran bicho que es el mar, con todo el bagaje de información atlántica.
buscando la manera, sin desconectar esa información, penetró en la marina y llegó a lo que es el objetivo. Así que el objeto, vamos terminando, se sitúa comenzando por la mar. ¿Por qué la marina? Porque el señor Daniel Toque está colaborando adelante, su tesis doctoral con Mané y la hizo sobre la marina. Y no había ni un geógrafo que le echara en cuenta a eso. Estoy hablando de los años 60-70. No se ven a hablar de un proyecto de este tipo, viene a colaborar directamente todo su aparataje de satélites. Pero bueno, aire con el chino Juan, yo chirivita eso porque hay una compenetración de equipo. Son trabajos que después no tienen por qué estar todos allí, porque con 3 días que vengan en el primer vuelo se cumple el objetivo. La distribución se ha hecho con el mismo técnica, con el mismo sistema, solamente que, como se ha dicho, confundiendo una fuente, que es la de Avieno, que es de 400 años después de Cristo, con una fuente que es de Heródoto, que son 400 años, con 1000 años de diferencia, buscando el lago Ligustino. ¿Cómo va a encontrar un lago si las condiciones son marítimas? ¿No? Entonces, vamos a hablar del Sino Atlántico, del Sino Trapecio, la formación de un delta, entonces, y como es lógico, un estrecho. La zona de cuello del río, que es lo que dice que todos los de Sevilla, por delante de Largaba, había un proceso palustre que falta la marina, la formación de la llama que tenía un frente también de esa manera. ¿Por qué? Porque la punta de la torre, esto es lo que hace que a medida que crece se mantiene. Eso es lo que hace que se desplace hasta que no consiga para la organización. También son cambios en el paisaje. Para resaltar que la gran capital de esa zona, de la Marina, es Yacerata. Entonces, existía y existe más asentamientos, pero está sin investigar. Entonces, ha sido la investigación. Y nos vamos ya para terminar, que sé que lo han visitado, a ver dónde estamos aquí, cuando visitamos en los sistemas ortogonales de Itálica, era el sitio ideal para ver cómo ordenan los romanos siempre con su sistema, en la unidad cuál es la planimetría de la ciudad, para el gran problema del puerto. Entonces, ¿qué ocurre? En el anfiteatro, mi mujer que está descansando, buscar como punto de referencia la orientación para la de abajo hacer las triangulaciones. Y eso, buscando entonces una comparación entre una orilla que es de la Aljarafe y otra orilla que son las terrazas de Carmona. No es lo mismo, son acantilados verticales que caen a plomo. ¿Cómo va a encontrar un puerto ahí? Pero en el otro lado son terrazas. Son un perfil sí por delante de la Largaba para ver cómo junta esa información. ¿Por qué la melanosis? Eso simplemente lo pongo. Porque depende si las aguas son saladas, si son dulces, si son salobres, si son. También cambia mucho el contenido de la ictiofauna y por ejemplo, porque son típicos de ese tipo de sedimentos. Bueno, que eso yo diría, si remontan un poco más arriba, los precipitados del suelo, eso le encanta a los historiadores. Puedo decir que la riqueza de lo que hemos encontrado son historiones, donde hay un historión hoy en el poder. Y eso, que tienen que eso, el agua del dulce y la salada. Una cosa como esta, con conocimiento del zoólogo, paleozoólogo que llaman, bueno, pero sirven para dar confesión de información. Y eso ya, para terminar, este petroncino que es la marina actual, que en ese momento hay un estrecho. Bueno, una vez que se ve eso,
era buscar, en itálica, completar aquello que son la tesis doctoral el único que se ha doctorado en Sevilla, completar esa zona para empalmar con la información de itálica y tener la planta completa de lo que era el 4500. El anfiteatro, ladera abajo, porque es imposible, eso está cortado aquí. Entonces, claro, donde hay una inflexión ahí, donde hay un puerto, ahí se lo utiliza. En esa curva, ahí está el puerto. Las votaciones, pues sencillo porque en la batalla de Leta, Escipión dejó a los veteranos en Italia. Entonces, ¿qué sentido tiene la separación si no hay navegación? Quiere decir que hay una orilla en itálica y una en hispánica, ¿no? Dos puertos paralelamente funcionando, uno más romano que romano y el otro indígena, con romanos también, que no es lo mismo. Entonces el puerto de hispánica y el puerto de se solucionaba el problema de la visión. Una vez que eso, pues no pasa. Aragán, que se doctoró con ese tramo del río, para doctorarse ha hecho 300 perforaciones. Es de pila, no tiene para qué ir para Nantes, para Bremen, para ponerse las pilas, porque la tiene puesta aquí, se doctoró. 6 más se han doctorado, pero desde que me jubilé, ninguno. Se ha quitado la geoarqueología de la Universidad de Sevilla. Es un espacio que hace yo. Entonces, que no hay fundar cosas, iniciar cosas. Y después, si las cosas no tienen continuidad. Eso es lo que hace la vida de Sevilla. Nadie de los que se empeñan en eso, lo que yo conozca, o sea, con afán de lucro. Si vienen con afán de lucro, conmigo no camina. Y no se dan fe. Yo también. Los mismos viejos, intentando hacer lo mismo que hicieron con la primera perforación del Cerro de Nada más.